continuación les voy a dar a conocer el componente práctico de electrotecnia de la unidad número 2. Bueno, como primer ejercicio nos dice, determine la corriente y el voltaje para la red de la figura. Bueno, para este circuito, lo que vamos a utilizar como primer punto nos dice que calculemos lo que es la intensidad. Entonces, para hacer un poco más simple lo que es el circuito en sí, podemos hacer una sola fuente y, y una resistencia total. Como podemos ver, tenemos dos fuentes. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es una sola fuente. Entonces, como tenemos como la corriente, voy a suponer que está en sentido horario. Entonces diré que la fuente sale del positivo, entra en la resistencia positiva, sale por la negativa y así hasta entrar a la fuente número de 5 voltios que, que entra por la parte positiva. Entonces cuando tenemos esto, cuando la energía de la fuente positiva va hacia otra fuente y da positivo también a su mismo lado positivo, entonces estas fuentes se restan. Y tenemos también lo que es las resistencias. Dichas resistencias están en serie, entonces podemos hacer una sola resistencia con una sola fuente. Entonces para tener la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces una vez ya obtenida los cálculos, vamos a restar. Sería los 24 voltios menos los 9 voltios de la fuente número 2 y menos los 5 voltios de la fuente número 3, ya dividido para la resistencia total, que va a ser la sumatoria de n resistencias, y esta va a ser por decir, estas resistencias están en serie, entonces va a ser los 2.2 kiloohmios más 1.2 kiloohmios y más 0.56 kiloohmios. Entonces vamos a tener una intensidad, va a ser igual a los 2.52 miliamperios. Ahora nos dice que calculemos el voltaje en la resistencia 1. Bueno, el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, tenemos el voltaje en la resistencia 1 que va a ser igual a la intensidad, que va a ser a los 2.52 multiplicado por los 2.2 kiloohmios, y nos vamos a tener un resultado de 5.55 voltios. Y dichos resultados podemos simular en un programa. Yo en este caso estoy utilizando el programa de ORCAD, un programa muy básico y muy fácil de utilizar también. Entonces, como primer punto, así sería nuestra fuente de una manera más sencilla. O sea, digamos, el circuito, aquí tenemos una sola fuente con una sola resistencia. Si también simulamos el circuito tal como está, nos debe dar la misma intensidad, ya que eso es el mismo ejercicio, solamente planteado de otra manera. Entonces tenemos que la intensidad es igual a los 2.52 miliamperios, que es el resultado que nos salió en la intensidad. Ya. Ahora, a continuación, el ejercicio número 2. El ejercicio 2 nos dice que para la red de la figura 6.83 encontremos lo que es la corriente en esta resistencia, o sea, la corriente que pasa por aquí, determinar el voltaje en la resistencia de acá y calcular la corriente de la fuente, que la corriente de 24 voltios. Entonces aquí también tenemos lo que sería un tipo de circuito que yo lo representé de otra manera, tengo aquí mi fuente de 24 voltios,
a una resistencia de 10 kiloohmios conectado a una resistencia de 4 kiloohmios conectado a su respectiva fuente, como vemos acá, de 8 kiloohmios y con su respectiva fuente. Hay distintas maneras de representar lo que son los circuitos. Yo opté por este método, ya que para mí se me hace un método más sencillo, ya que puede haber muchos métodos más. Algunos por lo general trabajan tal como está el ejercicio. Entonces, yo para determinar la corriente voy a trabajar lo que es por el método de mallas. Entonces aquí tenemos nuestra primera malla, nuestra segunda y nuestra tercera malla. Entonces, a partir de las mallas, se puede decir que se va a obtener una ecuación de tres incógnitas. Entonces, una vez obtenidas las ecuaciones, em, utilizaremos un poco de matemática básica, que sería resolución de ecuaciones con tres incógnitas. Yo utilicé, para resolver estas ecuaciones, utilicé lo que es el método de Sarro, que es el más básico, pero un poco más largo. Yo opté por este porque se me hace un poco más fácil. Aunque para verificar también lo metí lo que es a un software, que se encuentra comúnmente a una calculadora en el internet. Entonces ya una vez obtenida, aquí tenemos la intensidad, que es de 18.4 milivatios, de la intensidad de la segunda malla, que es de 16 miliamperios, y la intensidad número 3, que es de 12 miliamperios. Entonces la corriente de la fuente nos dice que es de 18.4 amperios. Me preguntarán cómo obtuve yo estos datos de los 18.4 miliamperios. Es utilizando lo que es el determinantes, usándola por el método de Sarus. Es una vez obtenida, entonces son nuestros resultados. Entonces, como para verificar, también lo podemos simular en el mismo programa que yo estoy utilizando, que sería el programa de ORCAD. Entonces, también nos pide calcular la corriente de la resistencia R2. Entonces, hacemos el mismo, podría decirse el mismo método que utilizamos en el ejercicio anterior, de llevar al circuito a un circuito más simple. Entonces, podría decir que la intensidad es los 24 voltios. Los 24 voltios que se obtuvo, los 24 voltios de la fuente, menos los 8 voltios de la segunda fuente, que nos da un total de 4 miliamperios, dividido para la resistencia. En este caso va a ser nuestra resistencia de 4 kiloohmios. Entonces tenemos una intensidad en la resistencia de 4 miliamperios. Ahora el voltaje en la resistencia número 3. Para calcular el voltaje nos dice que vamos a ocupar la siguiente fórmula, que es la famosísima ley de Ohm. Entonces voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, como nos dice en la resistencia 3, en esta malla de acá, se supone que va, según nuestros cálculos, tenemos una intensidad 3 de 12 miliamperios. Entonces, el voltaje va a ser igual a los 12 miliamperios por los 2 kiloohmios, que esto va a ser igual a los 24 voltios. Entonces, una vez obtenidos estos valores, para verificar si está bien, lo vamos a simular. Ya. Comúnmente aquí tenemos lo que es el ejercicio en su forma básica, como nos da el problema, pero se puede optar como haciendo por distintas maneras. También se lo puede resolver y nos deben salir los mismos resultados, ya sea hecha de una manera o hecha por otra manera. Como podemos ver, acá tenemos de otra manera como yo la hice. Entonces la intensidad de la fuente nos dice que va a ser de 18.40 miliamperios. Tenemos nuestra intensidad de acá, que nos salió de 12 miliamperios, y la intensidad que nos pide
la corriente en esta resistencia que es de que nosotros sacamos de 4 miliamperios, entonces podemos verificar que está bien resuelto nuestro ejercicio. Y el voltaje que circula por la corriente es de 24 voltios, como podemos observar. Esa es la corriente que circula. Ahora, tenemos el último ejercicio. Nos dice, ejercicio número 3. Para la red en serie paralelo de la figura 7.74, literal A nos dice, encuentre la corriente que parte de la fuente del polo positivo, estaría tomando un sentido antihorario. Encontrar las corrientes I3 e I9. También nos dice que encontrar la corriente I8 y encuentre el voltaje desde el punto A hacia el punto B. Bueno, para calcular la resistencia, para calcular lo que es la corriente, se puede hacer como hicimos en los anteriores también ejercicios, llevarlo a una forma básica, que sería de todo este número de resistencias, para obtener una intensidad total, se puede hacer una fuente y las resistencias que pueden estar, que podemos resolverlas, como nos dice el eje en serie, y hay otras que están en paralelo. Entonces, una vez obtenidas estos dichos cálculos, tenemos que la fuente va a ser de 80 voltios y a mí me quedó una resistencia total de todas estas de 5 ohmios. Entonces, la intensidad yo diré que va a ser igual a 80 voltios dividido para 5 amperios y nos va a dar un total de 16 amperios. Ahora, la corriente en la resistencia 2 va a ser igual a los 16 amperios dividido para los 2 ohmios, que esto va a ser igual a los 8 amperios. Entonces yo puedo decir que la corriente I3 va a ser igual a la corriente I9, va a ser la misma que circula por esta parte de aquí. Entonces, los 8 amperios dividido para los 2 kiloohmios, que sería de la resistencia, como podemos ver acá, que es de la misma corriente que circula. Ya. Y tenemos que nos da de 4 amperios. Ahora, nos dice también, encuentre la corriente I8. La corriente I8 se obtuvo asimismo de las resistencias, haciendo cálculos en paralelo, que obtuve de 2.67 ohmios multiplicado por los 4 amperios y dividido también los 2,67 ohmios más los 8 ohmios, que esto nos da un total de 1 amperio. Entonces la corriente que pasa por I8, que es la corriente que pasa de 1 amperio. También nos pide que calculemos el voltaje que va desde el punto A hacia el punto B. Bueno, para calcular el voltaje desde el punto A, nos planteamos una simple ecuación que sería la I9 que multiplica a la R9 menos la I8 multiplicado por la R8 igual a 0. Entonces, yo obtuve esta ecuación haciendo que la corriente va a pasar por la resistencia 8 hasta llegar al punto B y también menos la I8 de la corriente I8 por la R8. Esas van a ser las distintas rutas que va a tomar la corriente para llegar desde el punto A hacia el punto B. Entonces, yo diré que el voltaje del punto A hacia el punto B va a ser igual a los 4 amperios de la corriente I9 multiplicado por la resistencia de 4 ohmios y 1 amperio por 2 ohmios. Y haciendo esta operación tenemos
eh, nos da unos 14 voltios. Entonces también para verificar si dicho ejercicio también lo tenemos resuelto, también podemos verificar con el mismo programa que yo lo estoy haciendo. Ya. Entonces aquí tenemos que de la intensidad de la fuente es de 16 amperios, como se puede observar. Son los mismos resultados que se obtuvo. A medida, depende también los resultados irán variando, ya que no siempre se trabajará con todos los decimales. Entonces, no siempre nos va a dar los resultados exactos. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, que el programa ORCAD siempre está tomando todos los decimales para hacer sus respectivos cálculos. Entonces, también tenemos los 4 amperios de la I3, que estaría por acá. Aquí tenemos nuestros 4 amperios que está circulando por aquí la corriente, el paso de la corriente. Tenemos la intensidad de 8 amperios, la corriente de 8 amperios que estaría por acá. Y nos dice la corriente I8 de 1 amperio. Entonces la corriente I8 sería esta de aquí. Entonces tenemos 1 amperio circulando por esta pequeña malla, se podría decir. Y también tenemos lo que es el voltaje respectivo, que serían los 14 voltios. Desde los menos 2 voltios, menos 16 voltios nos da un total de 14 voltios. Esto sería todo con respecto a la resolución del componente práctico de electrotecnia de la unidad número 2.